Listo. Pues listo. ¿Pudieron ver algunas de las pláticas del workshop? Sí, la primera, más o menos la vi. Hablaba de los, bueno, no sé, la verdad no conozco mucho el tema, pero pues, supongo que es de coloides. Hablaba de algunas cosas del equilibrio y cuando no lo están. Ujú. Y bueno, ya de ahí en fuera, pues usaba ya más modelos pues más sofisticados, creo. Entonces pues ya no, no Maestro, lo seguí muy una bien. pregunta rápida. Bueno, más que nada avisarle, el compañero Jorge me comunicó que no se va a poder conectar a la clase por cita médica. Me dijo que se le hiciera saber. Ah, ok, gracias. Eso es todo. ¿Viste algo del workshop, Luis David? Actualmente no he podido, maestro, porque estoy atendiendo ciertos asuntos personales, maestro. Después se lo haré saber, pero sí he tratado de mantenerme al tanto de los videos. Bueno, igual ahí van a estar en YouTube por si están interesados en saber un poco más al respecto. Bueno, esto del workshop fue solamente una probadita de, pues, otro montón de cosas que nosotros podemos hacer en física estadística. En general, ustedes luego de este curso, pues, ya podrían empezar a entrar y analizar diferentes tópicos en torno a la mecánica estadística. Sin embargo, pues se abre un mundo de diferentes áreas que parten de lo que nosotros hemos estudiado a lo largo del curso. Si están interesados, por ejemplo, en aplicar estos conocimientos en sistemas cuánticos, entonces les recomendaría agarrar el andado, que ya les subí ahí en la plataforma, y releer todo lo que viene. Está más enfocado en la parte cuántica. Si están interesados en teoría de líquidos, también les acabo de subir este libro, Teoría de líquidos simples. Este es muy bueno. Empiezan con una introducción al estado líquido, un repaso general de mecánica estadística y empiezan a hablar de termodinámica y estructura y otro montón de propiedades. Entonces, hay un montón de cosas que ustedes pueden empezar a leer, empezar a trabajar por su cuenta. Si ustedes deciden entrar a un posgrado, pues es posible que 468, que lleguen a ver, déjenme ver. A ver este libro, el Macquarie. Este es un libro de mecánica estadística, es como que de los básicos en un posgrado. Y pues igual empiezan con una revisión de conceptos matemáticos y se arrancan con el ensamble canónico y de ahí a lo que sigue. Un poco de las cosas que vimos. Todo esto ustedes los van a ver en sus respectivos cursos de posgrado, cristales y demás. Y así como hay un mundo de posibilidades, un mundo de propiedades que nosotros vamos a ver, bueno, que ustedes van a poder ver por su cuenta. Yo quiero que discutamos brevemente esta sección que es teoría de movimiento browniano. Y esto es
algo que entra dentro de la categoría de fenómenos de transporte. Como puede ver, pues cada vez hay problemas más y más y más grandes y pues, existen diferentes formas de abordar a ese tipo de problemas. Ok, era que la página 468. Bien, el estudio del movimiento browniano inicia luego de que Robert Brown, luego de hacer experimentos en microscopio, notara un comportamiento errático en el movimiento de partículas de polen. Ese es el mito. En realidad son pequeñas partículas que están dentro de los granos de polen. Y, a ver, déjenme quitar tanta ventana que tengo abierta. Ok, déjenme, ya listo. Ok, entonces, Robert Brown. Todo esto empieza, sus reportes en 1827 y su experimento consistía en que tenían una muestra de las partículas que él está interesado en ver y tenía aquí alguna fuente lumínica y entonces esta la proyectaba a partir de algún arreglo óptico. Lo proyectaba todo en una pared. Proyectaba todo en una pared y lo que veía era el movimiento de todas las partículas que estaba empezando a observar. Y entonces le pedía a sus estudiantes en aquel entonces que con un lapicito agarraran y siguiera la trayectoria de alguna partícula. Y entonces, con esto, el sujeto ya tenía información de las posiciones y sobre eso empezaba a hacer estadística. Una de las hipótesis iniciales que tenía Brown era que las particulitas dentro de este sistema de agua y polen debían de tener vida. Aquí de fondo hay agua. Voy a buscar una brocha. Aquí hay agua. Aquí hay agua y cada una de estas partículas se mueve de manera aleatoria. Ok, entonces aquí tenemos un sistema de dos tipos de partículas. Las partículas del líquido portador y las partículas coloidales. A diferencia de un sistema gaseoso, las partículas coloidales van a sentir una interacción por las partículas más chiquitas. Entonces, de manera efectiva,
las partículas van a tener dos fuerzas. Dos fuerzas. Una que es la fuerza de fricción y otra, y que se explica perfectamente por la ley de Stokes, es decir, la fricción que siente cada una de las partículas, que es proporcional tanto al radio de las partículas, al diámetro si quiere, y a la viscosidad del medio. Y la otra es una fuerza que actúa de manera azarosa sobre cada una de estas partículas. Hoy en día conocemos a esa fuerza como una fuerza Brownian. Entonces, los primeros que empezaron a describir este tipo de comportamientos fueron, por un lado, Einstein, por otro lado, Langevin, Smoluchowski, Planck, entre otros. Y hoy en día, para poder describir a este tipo de partículas, utilizamos algo que se le llama la ecuación de Langevin. Y pues es simplemente la segunda ley de Newton. De un lado tenemos el término de inercia y del otro lado tenemos el término de las fuerzas actuantes sobre la partícula. Entonces, aquí tenemos una fricción con el líquido portador. Fuerza estocástica. Estocástica. Siendo un tanto técnicos, esta fuerza estocástica es un proceso de Wiener. Es un proceso de Wiener. Hay un montón de propiedades matemáticas que se entienden ya que definen a un proceso de Wiener. Y escrito de otra manera, esto que tenemos aquí se le conoce como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Creo que así está escrito. ¿Sí? Entonces, esta es la misma ecuación, simplemente la reescriben para que se vea diferente, más amigable. Entonces, lo que tenemos aquí se conoce como una ecuación diferencial estocástica. Y para poder empezar a resolver este tipo de ecuaciones, ahora tenemos que empezar a pensar en términos de una probabilidad y densidades de probabilidad. ¿Todo bien por aquí? Aquí tenemos una ecuación que trata de describir la evolución de la velocidad de nuestras partículas como función del tiempo. Una pregunta. Sí. El proceso de Wiener es, por así decirlo, aleatorio, ¿no? Sí, claro. Ok. Sí, tanto el proceso de Wiener, el proceso de Ornstein-Uhlenbeck, todos son procesos estocásticos. Y estos procesos estocásticos obedecen funciones de distribución de probabilidad. Entonces, si bien a lo largo de la
de nuestro curso hemos tenido que hacer un montón de aproximaciones para poder trabajar con un sistema de muchas partículas. Cuando Langevin propone este modelo para describir lo que estaba observando en el laboratorio, pues era una forma de aproximar qué es lo que está viendo en su laboratorio, ¿sí? Estos terminan siendo una descripción fenomenológica de lo que estás observando. Entonces, nada más voy a copiar esto. Entonces, para empezar a resolver esta ecuación diferencial estocástica, tenemos que empezar por tratar de caracterizar la función de distribución de probabilidad. Esta es la probabilidad de que la velocidad de la partícula se encuentre en algún valor, algún tiempo t, dado que inició en U0. Entonces, vamos a poder tener dos límites que serán más o menos claros. Primero, el límite de tiempos cortos nos va a indicar que el sistema va a estar completamente localizado en esta configuración. Es decir, en el límite cuando t tiende a 0, nuestra distribución se debe de comportar de esta manera. La velocidad en x sea la velocidad inicial, la velocidad en y sea la velocidad inicial en y la velocidad en z sea la velocidad inicial en z. También tenemos que esperar que en el límite, cuando t tiende a infinito, la distribución sea independiente de su condición inicial. ¿Sí? Es más, debería de obedecer algo que se parezca mucho a la distribución de Maxwell-Boltzmann, las que vimos en algún par de sesiones pasadas. Entonces, estos son ciertos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay diferentes métodos para poder resolver esto de aquí. Pueden acordarse de sus cursos de ecuaciones diferenciales. Solamente hay que tener cierto cuidado con esta función a que tenemos aquí. Y pues luego de un poco de álgebra, uno puede llegar a soluciones de esta naturaleza. ¿Han trabajado en el espacio de Laplace? Resolver una ecuación diferencial a través del método de Laplace. Bueno, creo que sí, en ecuaciones diferenciales, pero nada más, Ok, bueno. Bueno, lo usábamos como herramienta, Ajá. entonces no, así como el espacio de Laplace no sabría. Ya. Bueno, tampoco es tanto problema. Digo porque suele ser de mucha ayuda cuando resuelve uno este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, en general uno está más interesado en ver cómo es que evolucionan estas fluctuaciones de nuestras cantidades estocásticas con respecto a algún valor. Déjenme colocar una gráfica para intentar ilustrar esto que les comento. Tenemos una función estocástica
Y este que será, aquí está. Este. Y vamos a graficar UDT. Entonces, si se dan cuenta, la forma que tiene este término de aquí es una función que decrece. Es decir, hubo una fluctuación y esta empieza a bajar. Entonces, el comportamiento de estas fluctuaciones nos va a... Entonces, este término pues, se va a comportar más o menos de esta forma y lo que nosotros vamos a tratar de describir gracias al comportamiento de esta función van a ser funciones de esta forma. La diferencia que tenemos aquí se va a ver descrita de esta forma y entonces por lo que nos vamos a interesar es por el análisis de este tipo de... A ver, voy a escribirlo así. Entonces, lo que está en rojo sería U0e a la menos zt más e a la menos zt, la integral de 0 a t, e a la zj, a de j de j. Esto es lo que está en rojo. Lo que nosotros queremos estudiar, es simplemente lo que tenemos en azul. Sería e a la menos zt de 0 a t, e a la menos zj a j, j. Sí, esto nos simplifica un montón de trabajo. Más que nada, si dejamos suelto este término, pues las cuentas se pueden hacer muy, muy engorrosas. Esto ya lo copié. Entonces, estamos interesados en describir las fluctuaciones. Vamos a poner a este, le vamos a llamar delta U. Delta U de t. Es una fluctuación de U. ¿Sí? Vamos, en vez de describir las fluctuaciones de todo el sistema hasta su condición, hasta su valor de equilibrio, nosotros vamos a estudiar únicamente las fluctuaciones de este sistema. Y entonces, del estudio de ese tipo de fluctuaciones, nosotros podemos empezar a hablar de diferentes propiedades. Entonces, una propiedad esencial de esta fuerza estocástica es que el valor promedio de esta fuerza es nula. Esto nos va a arrojar que el valor promedio de nuestra velocidad pues, va a estar dado simplemente por este valor promedio. Y entonces, las fluctuaciones en la velocidad va a ser simplemente U de t menos su valor promedio. ¿Sí? El valor promedio lo podemos ver como esta curva en color negro y estas fluctuaciones como lo que está en rojo. Entonces, lo único que queremos describir son las fluctuaciones. Bien, para empezar a
hablar acerca de los valores que van a tener perdón, cómo vamos a caracterizar a nuestra función de distribución de probabilidad, necesitamos hablar acerca de los momentos de la distribución. Entonces, si queremos encontrar el segundo momento o la correlación de dos de estas fluctuaciones, entonces vamos a encontrar algo como lo que vemos aquí, que igual tal vez ahorita no nos diga nada, pero esta cantidad está aquí, es lo que nos va a ayudar a resolver este tipo de ecuaciones. Tampoco necesitamos saber mucha información de esto, pero sí podemos decir que esta función, esta correlación de esta fuerza estocástica va a tener alguna forma funcional que nosotros podemos empezar a aproximar de manera empírica. Aquí le llaman phi, pero esperen, cambio de página. Voy a copiar esto. Ok, esto es importante. Posiblemente no vamos a poder decir con precisión qué es esta función, pero sí podemos decir que al principio va a ser una función bien localizada y conforme... Ajá. Y conforme avanza el tiempo, esta correlación se va a perder. ¿Están familiarizados con el concepto de correlación? ¿Han escuchado del concepto? Sí, ¿no? ¿Siguen ahí? Sí, pero no recuerdo muy bien cómo se calculaba. Ok. Eh, la, el promedio que ven aquí, esto es una correlación. Y lo que nos va a decir es qué tanto se parecen estas cantidades una vez que evaluamos tanto T' como T'B'. Por ejemplo, ustedes se pueden tomar una fotografía el día de hoy y el día de mañana, y si hacen un promedio de estas dos fotografías, píxel por píxel, cuidando que la iluminación sea muy parecida, que usen tal vez la misma ropa, entonces vamos a decir que la correlación es alta. Ahorita vamos a ver comparado con qué. Si se lo toman una semana después, se va a perder un poco de correlación, pero las dos fotografías se van a seguir pareciendo. Un mes después tal vez bajen de peso, aumenten de peso, se cortan el cabello, entonces la correlación se va a estar perdiendo y entonces esa cantidad va a disminuir. Si se toman una fotografía un año después, esa correlación cada vez va a ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Si se toman una foto 10 años después con las mismas condiciones y hacen este tipo de operación, la correlación va a ser muy, muy, muy baja. Tal vez no tanto, pero sí baja comparada con la correlación inicial. Entonces, estas fuerzas, si bien son fuerzas estocásticas, bien podemos decir que cuando T' y T'B' coinciden,
la correlación es muy alta. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, o la diferencia entre estos dos tiempos, estas fuerzas empiezan a estar decorrelacionadas o se pierde la correlación. De ahí que cuando para tiempos muy cortos, es decir, que T' y T'B' son idénticas, la distribución o la correlación, perdón, la función que describe esta correlación tiene que ser muy localizada y conforme avanza el tiempo, aquí Y pues es esta función del tiempo. Conforme avanza el tiempo, entonces la función debe de caer de manera muy rápida. Y eso es consecuencia de que es un proceso de Wigner. Entonces, aquí en este libro, pues tampoco se quiebra mucho la cabeza y dicen, bueno, no vamos a saber con precisión qué es esta función, pero sí sabemos estos dos comportamientos. Entonces, sabemos que esta función vamos a llamarla aquí phi1 de y para, no, de y no, sí, de y. Para y, para y tendiendo a 0, pues va a ser muy localizada y para, es desde menos infinito a infinito. Entonces, esta es una función muy localizada y conforme y se va haciendo muy grande, entonces esta tiende rápidamente a 0. Entonces, esta integral tiene que ser finita. No se complica ni dice, bueno, lo vamos a llamar una constante tau. Y lo demás lo podemos resolver a partir de nuestros cursos de cálculo integral. Y lo que obtienen es una relación como la que ven aquí. Entonces, una forma de evaluar tau es utilizando algo que se le llama el teorema de equipartición. Y esta es una consecuencia de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Sí. En promedio, conforme... Recuerden que una de las condiciones para nuestra función de distribución de probabilidad es que conforme t tiende a infinito, se debe de llegar a una relación que se parezca a una distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, conforme el sistema puede estar perturbado, puede estar fuera de su condición de equilibrio, pero conforme avanza el tiempo, la energía de cada una de las partículas tiene que estar distribuida en todas y en cada una de ellas. Entonces, eso que les estoy diciendo en palabras, en ecuación se ven así. Aquí tenemos la energía cinética del sistema por unidad de masa y es lo que tenemos de este lado de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, aquí lo único que hicieron pues, fue multiplicar a un medio de k por t, perdón, un medio de m por la velocidad al cuadrado y obtienen esta relación. Ajá. Bien, aquí está, esto de acá. Si tienen dudas me pueden ir interrumpiendo cuando ustedes quieran. Muy bien. Entonces, una vez que se tiene esta cantidad hecha, bueno, calculada, pues nos regresamos a la ecuación 25, a esta que está aquí,
Ujú. Y podemos reescribir la ecuación de esta forma. No me queda claro. Ah, claro, tiene que estar por aquí arriba. Esta de acá. En realidad es 26. Ok. Utilizan en realidad 26. Voy a corregir acá. Ahí está, 6. Y van a poder escribir la ecuación de esta forma. Entonces, sí, miren, conforme t tiende a infinito, el término en el paréntesis desaparece, tiende a cero y la distribución de probabilidad o este segundo momento, pues ya es independiente de la condición inicial. Muy bien. Ok, pues igual, los mismos autores pues dicen que es tedioso el estar calculando cada uno de estos momentos, entonces, sin embargo, lo dejan de problema. Y cada uno de estos momentos van a estar dados por este tipo de relaciones. Si se dan cuenta, todos los momentos en 2n más 1 son nulos y todos los momentos en 2n van a depender del segundo momento. Y entonces, si únicamente necesitas u y u cuadrada, entonces tu distribución es gaussiana. Y la forma de la función de distribución de probabilidad tiene esta forma. Entonces, lo que les comentaba aquí, conforme t tiende a infinito, este término de aquí voy a rayarlo momentáneamente, este se anula, este se anula y este se anula, y tenemos una distribución de Maxwell-Boltzmann. Ok. Conforme, bueno, tal vez lo digan acá, pero si se pueden dar cuenta, conforme t tiende a 0, no lo dicen. Bueno, ahorita lo. Bien, si se dan cuenta, cuando t tiende a 0, esta cantidad diverge. Esta cantidad diverge, esta de acá. Y entonces lo que nosotros tenemos es una cantidad que tiene una divergencia en t idéntico con 0, lo cual es un comportamiento que es muy parecido a algo que tenemos por aquí. Entonces, la distribución gaussiana cumple con estas dos condiciones, tanto que con t idéntico con 0 se parece mucho a esta función localizada, de hecho es uno de los límites de la función delta de Dirac, y conforme t tiende a infinito, pues llega a la distribución de Maxwell-Boltzmann. Con esto, pues nosotros ya, bueno, el libro ha resuelto la función de distribución de probabilidad de que la partícula tenga una velocidad u a un tiempo t, dado que inició en un 0.
Ah, esto está mal. A ver. Dejen nada más. Ahí está. Ok, una vez que nosotros hemos descrito una función de distribución de probabilidad para las velocidades, podemos hacer lo propio para la posición. Simplemente integramos con respecto al tiempo y vamos a obtener expresiones de este estilo. Si para la velocidad teníamos únicamente una integral ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Perfecto. Bueno, como les iba diciendo, una vez que nosotros ya hemos resuelto el problema para la velocidad, entonces podemos empezar a hacernos preguntas de qué es lo que pasa con la posición. Y entonces integramos, escribimos y pues es cosa de seguir todos y cada uno de estos cálculos. Y el resultado interesante es este de aquí. Aquí vamos a tener dos límites interesantes. A ver, déjenme ver nada más si lo hace explícito el libro. Ok, no lo hace tan explícito, pero ya regresaremos. Sí lo hace. A ver. Bien, aquí ya tenemos que es posible describir a las fluctuaciones en la posición con respecto a una configuración inicial. A esta cantidad se le conoce como el desplazamiento cuadrático medio. Y este desplazamiento cuadrático medio nos da información acerca de la difusión de las partículas, nos da información acerca de la localización de las partículas, si el sistema está en un estado fluido, si está en un estado arrestado. Eso nos lo puede decir el desplazamiento cuadrático medio. Esta que ven aquí, a diferencia de las propiedades termodinámicas que vimos en física estadística, esta ya es una propiedad de transporte. Esto es una propiedad del transporte. Entonces, la función de distribución de probabilidad de que la partícula se encuentre en una posición a un cierto tiempo, dado que inició en R0 a una velocidad de 0, es este objeto que ustedes ven aquí. Afortunadamente, pues ya Chandrasekhar en uno de sus artículos, no estoy seguro, debe estar al final en la bibliografía, resolvió el problema general de este tipo de distribuciones y aquí
¿Aquí qué es psi? Psi, ¿qué será psi? Si esta es... ok. Sí, debe ser, dependiendo de la forma que se tenga de este término de acá. Esto es para el caso más sencillo, pero pueden haber casos más complicados. Estos casos complicados, pues Chandrasekhar los resume en esta ecuación que vemos aquí, y la función de distribución que nosotros podemos calcular, pues se reduce o se simplifica de manera no tan... órale, sí, aquí está R. Ok. Esta es... ajá. Es esto de acá. ¿Sí? Es esta integral. Esta. Aquí está. Es la integral desde 0 a t de t de psi de t prima de t prima. Es este tipo de función psi, es lo que vemos aquí. En particular, esto que vemos aquí se tendría que escribir desde 0 a t prima de t prima, la integral desde 0 a t prima, u0 e a la menos z de bi prima delta t prima menos t bi prima, más e a la menos z t prima, la integral desde 0 a t prima de t, perdón, estoy haciendo un revoltijo aquí, déjenme borro todo esto, lo pongo en orden. Sí, lo único que voy a hacer es reescribir esta cantidad que está en el paréntesis y voy a agregar aquí nada más una letra de Dirac. Entonces va a ser la integral de 0 a t en dt', la integral de 0 a t' de t bi', y ahora sí, abro paréntesis, sería, que se nos puedo sacar de esto, e a la menos z t'. U0 delta de t' menos t bi'. Ok, sí. Más e a la menos z de bi', todo por a bi'. Esto que ven aquí es z de t'. ¿Sí? Esta cantidad termina siendo un operador sobre a', y esta es esta función. Es una distribución. Esto no sé si lo están viendo en mecánica cuántica, que hay ciertas cantidades que también funcionan como operadores, pero que los podemos escribir así. Ok. Bueno, ya que tenemos esta descripción general de la función de distribución de probabilidad, lo que sigue es evaluar estos casos límites. A ver, les voy a... ver, aquí está no.
¿Hasta dónde está? Hasta acá. Hasta acá. Entonces, aquí tenemos dos límites interesantes. Uno es el límite de t tendiendo a 0 y se reduce drásticamente a algo como por acá. A esto se le llama el régimen balístico. Y este otro régimen que tenemos aquí, y es el régimen difusivo. Entonces, conforme t tiende a 0, las partículas brownianas todavía no tienen ningún tipo de interacción con las otras partículas brownianas, y entonces se difunde libremente en el medio. Conforme avanza el tiempo, ya interactuó lo suficiente con las demás partículas brownianas, y entonces lo que nos queda es que avanzar linealmente con el tiempo. Me parece que aquí hay una gráfica. Aquí está. A ver, voy a hacer más chico esto. Ahí está. Aquí viene de dónde es que sale esta función, pero lo importante es que a tiempos cortos esto va como t cuadrada y a tiempos largos esto va como t. Y esto pues se ha podido comprobar con Molecular Dynamics Calculation. Deben ser simulaciones. Aquí está la fuente por si quieren ir a consultarla. Molecular Dynamic Calculations. Ok. Déjenme nada más copiar esto último. Ok, igual, pues un énfasis en lo que les acabo de comentar es que para tiempos cortos el desplazamiento cuadrático medio va como t cuadrada, y esto pues uno puede hacer, bueno, obedece básicamente la mecánica clásica. Pero para un tiempo largo comparado con esto de aquí, a este límite se le llama el límite sobreamortiguado. Límite sobreamortiguado. Y en ese límite, la función de distribución de probabilidad nosotros la podemos escribir de esta manera, en donde D, bueno, no lo dije aquí, pero este es el coeficiente de difusión. Ah, pues aquí está. Este resultado fue derivado primero por Einstein, luego verificado por Ferran en sus experimentos de movimiento browniano. Si nosotros escribimos a Z como algo que depende de la fricción, entonces a esta cantidad se le conoce como relación de
Stokes-Einstein. Y entonces, en el límite sobreamortiguado, nosotros podemos tomar este límite, y en este límite, pues la función de distribución de probabilidad pues, se simplifica de manera importante. Y tenemos ahora sí algo que se parece mucho más a una distribución gaussiana. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran pues, hacer un zoom, énfasis? Sobre amortiguado significa que ahora la fricción es muy grande, ¿no? No, la fricción te define una escala de tiempo. Esta es una relación que va, en este caso, Z era igual a esto. Perdón. Fricción con el medio y la masa de la partícula. Esta fricción tiene unidades de masa sobre tiempo. Entre masa, esta cantidad tiene unidades de tiempo. De 1 entre tiempo. ¿Sí? Entonces, este parámetro que tenemos aquí te define una escala, y esa escala la podemos ver aquí. Más o menos en esta región. Región. Por el inverso de esto. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros conocemos este parámetro, nosotros podemos diferenciar entre dos tipos de comportamiento, entre el régimen balístico y el régimen difusivo. Entonces, aquí lo único que nos está diciendo es si esperamos lo suficiente, podemos hacer una descripción simplemente lineal del desplazamiento cuadrático medio y en consecuencia de nuestra función de distribución de probabilidad. Si se dan cuenta, aquí ya ni siquiera depende de la velocidad de inicio en este límite sobreamortiguado. La viscosidad es la misma. Ahora, esta solución sigue siendo consistente con la condición inicial de que si tenemos una distribución muy bien localizada, entonces uno de estos límites para t tendiendo a 0, pues es que tenemos nuestra distribución bien localizada. Inicia como algo muy picudo, como es esta delta de Dirac, pero conforme avanza el tiempo, esta distribución se va relajando y se comporta como una distribución gaussiana cuya amplitud crece lineal con el tiempo. Esto se va a ver más o menos. A ver, voy a poner aquí. Bien, esto pretende ser una distribución gaussiana. Más o menos. Ah,
No, alargo un poco más. Ajá. Esto lo paso. A ver si me puedo girar. Perfecto. Ahí está. Y este va a tener una anchura que va a ser proporcional con D por T. ¿Sí? Entonces, para T igual con 0, vamos a tener una distribución bien localizada. Y para T diferente de 0, vamos a tener algo como una distribución gaussiana. Que conforme avanza el tiempo, esto se va haciendo cada vez más ancho, más ancho, más ancho, más chaparrito, más chaparrito, más chaparrito. Y en el límite de t tendiendo a infinito, esta distribución va a ser plana. Es decir, la partícula puede estar en cualquier posición en el espacio. Es lo que nos quiere decir esta función de distribución de probabilidad. Estos ya son resultados muy fuertes, simplemente de partir de este modelo, de la ecuación de la Liouville. Empezamos con un modelo para describir cada una de estas partículas y lo que acabamos con una función de distribución de probabilidad. Y eso solamente haciendo análisis elementales de una función de distribución, perdón, una ecuación diferencial estocástica. Ese es uno de los alcances que tienen este tipo de análisis. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, por el momento no. Ok. Si no hay dudas, entonces vamos a dejar aquí la clase del día de hoy.